Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. De los nombramientos que ha anticipado Trump en Estados Unidos, el más polémico puede ser el de Matt Gaetz como secretario de Justicia. ¿Por qué? En México hay una controversia entre Claudia Sheinbaum y el embajador estadounidense por la política de seguridad. ¿Quién tiene razón? Aquí en Colombia se mueve la política. Ayer se supo que Vicky Dávila, directora de la revista Semana, se lanzará a la presidencia. ¿Puede ganar? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 15 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, algunos nombramientos que ha anticipado el presidente electo Donald Trump han causado auténtico revuelo. Trump volverá a la Casa Blanca el 20 de enero, donde tendrá la potestad de designar a unos 4.000 funcionarios de la rama ejecutiva. Quizá el nombramiento que más ha llamado la atención será el de Matt Gaetz como secretario de Justicia, es decir, fiscal general. Muchos lo recuerdan a él, por ejemplo, por la dureza con la que interrogó en la Cámara hace casi 6 meses al fiscal general Merrick Garland. Gaetz, de 42 años, le preguntó a Garland si podía entregarle al Congreso la correspondencia con fiscales que acusaban a Trump. Garland le respondió que eran funcionarios independientes. Gaetz lo interrumpió para decirle, lo tengo claro, no necesito lecciones de historia. The offices you're referring to are independent offices of state. I get that. The question is whether or not you will provide all of your documents and correspondence. That's the question. I don't need a history lesson. Pero más allá de aquel episodio, ¿por qué ha sido tan polémico el anuncio del nombramiento de Matt Gaetz como secretario de Justicia o fiscal general de Estados Unidos? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, Matt Gaetz es un nombre muy polémico aquí en Washington y su nombramiento ha desencadenado un enorme terremoto político, ojo, también entre republicanos. Este congresista de Florida está vinculado con el ala más extrema del partido y es una figura muy cercana a Donald Trump. Ya hablamos en este podcast de que la lealtad está siendo uno de los principales factores para Trump a la hora de seleccionar a los miembros de su gobierno y este es el ejemplo claro. Gaetz, que tiene muy poca experiencia legal, está nominado para dirigir el Departamento de Justicia. Y eso pese a que este mismo departamento le abrió una investigación en 2020 por presunto tráfico sexual vinculado con menores por una supuesta relación con una chica de 17 años. Esa investigación se cerró sin cargos el año pasado en justicia, pero el Congreso ha seguido investigando este asunto, además de otras acusaciones relacionadas con el consumo de drogas y la obstrucción a la justicia. Y esa investigación estuvo en marcha hasta el miércoles por la noche. Justo después del anuncio de Trump, Gaetz dimitió de su escaño en el Congreso y dijo que era para que los republicanos puedan renovarlo ahora rápidamente. Pero después varios medios sacaron a la luz que el informe final de esa investigación del Congreso iba a ser sometido a votación este viernes para decidir si se publicaba o no. Pero con la dimisión de Gaetz todo eso queda ahora en el aire. Además, Gaetz lleva meses hablando en la campaña de abolir agencias del gobierno como el propio Departamento de Justicia. Por todo esto, el nombramiento cayó como una enorme sorpresa en Washington, con muchos republicanos llevándose las manos a la cabeza. Y recordemos que este cargo tiene que ser confirmado por el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría, pero muy ajustada. Si pierden un par de votos, la confirmación no saldría adelante. Por eso Trump ha sugerido confirmar a su nuevo gobierno durante el receso del Senado, es decir, cuando están de vacaciones. Un raro mecanismo que existe, pero que nunca se ha aplicado antes y que generaría otro terremoto.
Trump está así sometiendo a los republicanos en el Capitolio a una prueba de lealtad, como ya ha ocurrido tantas otras veces. Esa palabra lealtad es clave aquí. Trump, que ha pasado toda la campaña hablando de la hora de la retribución y de las represalias contra sus rivales políticos y las figuras judiciales que le han imputado, siempre ha querido tener un fiscal general extremadamente leal. Esto lo ha dicho muchas veces y ahora podría conseguirlo. La nominación de Matt Gaetz no ha sido la única que ha suscitado controversia en Estados Unidos. Hay otros nombramientos polémicos. También le preguntamos por ellos a Dori Toribio. Sí, hay varios nombramientos polémicos más. Trump nombrará al frente del Departamento de Salud al conocido activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., que es sobrino del presidente John F. Kennedy, y apostará para encabezar el Departamento de Defensa por un presentador de la televisión estadounidense Fox News llamado Pete Hegseth, de 44 años. Es militar de la Guardia Nacional, veterano en Irak y Afganistán, pero no tiene experiencia militar en niveles altos, senior, ni tampoco en seguridad nacional, a diferencia de otros jefes del Pentágono, muchos generales de 4 estrellas. Pero Hegseth es una persona de confianza de Trump, con el que coinciden muchas posturas, desde las críticas a la OTAN a cuestionar que haya mujeres en el ejército en posiciones de combate. Y un nombramiento polémico más es el de Tulsi Gabbard como directora de la Inteligencia Nacional, que es un cargo enormemente relevante porque supervisa 18 agencias de inteligencia y seguridad nacional en Estados Unidos, incluidos el FBI y la CIA. Gabbard, que también es veterana militar, fue congresista demócrata durante casi una década, pero hace un par de años dejó el partido para hacerse primero independiente y después pasarse a las filas republicanas, siendo una gran defensora de Donald Trump. Gabbard ha recibido críticas de ambos partidos que la han acusado de ser simpatizante de dictadores por polémicas posturas defendiendo al presidente ruso Vladimir Putin o al sirio Bashar al-Assad. Estos cargos también tendrán que ser confirmados por el Senado y en estos casos aquí se dice que es posible que sí salgan adelante porque al final las batallas políticas tienen balas limitadas, no se puede usar todas en todo momento y además recuerden, tras estas elecciones, los republicanos tendrán el control total de Washington, con Donald Trump en la Casa Blanca y mayorías ajustadas, pero mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Esta semana se ha producido un nuevo rifirrafe entre México y Estados Unidos. El origen de la discordia fue una rueda de prensa que dio el miércoles el embajador estadounidense ante el gobierno mexicano, Ken Salazar. Salazar hizo alusión a la estrategia abrazos, no balazos, que puso en marcha contra el crimen organizado el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hace un mes y medio le entregó el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. Claudia Sheinbaum reaccionó. Ayer, en su conferencia habitual en el Palacio Nacional en Ciudad de México, puso el video de una declaración de Salazar que hace 2 meses elogiaba operativos conjuntos que permitieron la captura de varios narcotraficantes. Y dijo esto. ¿Cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia. Tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre.
independiente, soberano. Sheinbaum anunció además el envío de una nota de protesta al gobierno estadounidense. Por otro lado, las estadísticas sobre la violencia en México son impactantes. En el gobierno de López Obrador hubo 200.000 homicidios. En lo que lleva el de Claudia Sheinbaum van 3.250. Por eso surge la duda de quién tiene razón en la polémica, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Llamamos ayer a Ciudad de México al prestigioso analista político Carlos Bravo Regidor. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene razón. El embajador Salazar no se ha cansado de dar bandazos durante los últimos meses de la presidencia de López Obrador y en estas primeras semanas de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Claramente es un embajador que ha quedado muy descolocado, que queda todavía más descolocado ahora con la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y que pues sí, ahora sí, como decimos en México, tal cual la chimoltrufia, como dice una cosa, dice la otra. Ahora, respecto a lo que dice el embajador Salazar sobre la política de seguridad en México, pues en efecto, es una política que fracasó y eso lo sabemos desde hace mucho. El embajador también debe saberlo. Lo que pasa es que se había guardado su opinión para no incomodar al presidente. Pero ahora, bueno, pues queda clarísimo que el embajador no es que se haya dado cuenta hoy, es que apenas ahora lo puede decir o lo quiere decir. Pero que la estrategia de seguridad de López Obrador falló es algo que sabemos desde mucho antes de que el embajador lo reconociera. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Aunque las elecciones presidenciales en Colombia serán el 31 de mayo de 2026, ayer mismo se produjo una noticia que podría influir en el resultado. La famosa periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, se lanzará como candidata. La noticia fue confirmada en una emisora por el dueño de Semana, Gabriel Gilinski, cuya familia es multimillonaria. Hace 4 años, Gilinski compró Semana, que era la revista más prestigiosa del país y una de las mejores de América Latina, y nombró directora a Vicky Dávila. En ese cargo, Vicky Dávila se convirtió en la voz más crítica del izquierdista presidente Gustavo Petro, tanto que se empezó a especular con su posible candidatura. Hace 2 semanas, cuando Juan Fraile, periodista de Caracol Radio, le preguntó si se iba a lanzar, respondió de esta forma. Yo le voy a devolver a usted la pregunta. ¿Yo tengo un partido político? No, pero no es necesario. No, contésteme por favor. ¿Tengo un partido político? No. ¿He recogido firmas? No. ¿Me he inscrito? No. ¿Hago reuniones políticas permanentes? No. ¿Soy candidata? En este momento no. Ah, perfecto. Esa es la respuesta. Yo no soy candidata, Fraile. Mire, yo soy periodista. Pero le insisten y le insisten. Pero es que, si quisiera, podría hacerlo. Es que, ¿cuál es el problema? Vicky Dávila nació hace 51 años en Buga, una ciudad intermedia próxima a Cali, en el suroccidente del país. Su carrera periodística la ha llevado a cargos de gran relevancia. Ha sido presentadora de Noticias RCN, directora de la emisora La FM de RCN y directora de Semana. Una encuesta esta semana de la firma Inbamer le dio el 4º puesto en intención de voto con el 7,7%. El primero fue para la exalcaldesa centroizquierdista de Bogotá, Claudia López, con el 10,9%, seguida por Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, centristas, con el 10,5% y el 9,7%. ¿Es definitivamente fuerte la candidatura presidencial de Vicky Dávila en Colombia? Para saberlo, llamamos ayer aquí en Bogotá al prestigioso consultor y analista político Camilo Granada. La candidatura de Vicky Dávila
tiene muchas fortalezas. Yo señalaría en particular 4. La primera y tal vez la más importante es que ella no es política. Y en Colombia, como en muchos otros países de la región y del mundo, la desconfianza y el rechazo por los políticos profesionales viene creciendo. Vicky Dávila es periodista y por lo tanto se beneficia de la buena imagen de alguien que desde los medios denuncia la corrupción de manera fuerte y es percibida a su vez como alejada de las componendas políticas y clientelares. La segunda razón es que en Colombia en particular hay un vacío coyuntural de líderes políticos con proyección presidencial. Ningún sector, ni la izquierda del presidente Gustavo Petro, ni la derecha liderada por el expresidente Uribe, ni el centro, que sufrió una dura derrota en las pasadas elecciones del 2022, tienen candidatos potenciales con gran fortaleza y reconocimiento. La tercera razón es su poder mediático. Tiene una enorme audiencia construida a lo largo de años en medios de comunicación, tanto en televisión, radio y prensa, y aún más hoy en día en las redes sociales. Para darle un ejemplo, tiene casi 4 millones de seguidores en X. La cuarta razón es que se ha convertido en una figura emblemática de la oposición al gobierno de izquierda de Gustavo Petro, lo cual podría ayudarla a aglutinar bajo su nombre a todos los sectores desde el centro derecha hasta la derecha más radical. Sin embargo, tiene unos flancos débiles, no las tiene todas consigo. La primera debilidad claramente es su falta de conocimiento y de experiencia en el sector público, en la política, en la economía. Los desafíos del orden público, que ustedes saben son tan importantes en un país como Colombia, pues son requisitos indispensables para ser un buen candidato y un buen gobernante. Para muchos colombianos, el experimento con el presidente Duque, que tenía más experiencia que Vicky Dávila, pero tenía poca experiencia gubernamental, fue un fracaso y eso podría cargarle el ala a sus proyecciones. La segunda razón es que le hace difícil la campaña, es que su reconocimiento y popularidad precisamente están basados en su ejercicio mediático. Y eso es muy distinto a hacer campaña y a no hacer las preguntas, sino a responder las preguntas. Y ese es un paso que no es fácil de hacer y que podría jugarle muy malas pasadas. En conclusión, si bien estamos muy lejos de las elecciones, faltan más de 18 meses para la elección presidencial, es claro que Vicky Dávila entra al ruedo pisando fuerte y con seguridad le va a pisar callos a más de un aspirante presidencial. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Argentina, el gobierno de Javier Milei anunció ayer que no le seguirá pagando la asignación mensual a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco la pensión que le correspondía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Todo por la confirmación de una sentencia a 6 años de cárcel contra ella por un caso de corrupción. Fernández, que dejará de recibir $21.000 mensuales, llamó a Milei dictadorzuelo. Avanza en España la derogación de la visa de oro o Golden Visa. El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer un proyecto de ley en ese sentido. El mecanismo permite darles permiso de residencia a quienes inviertan al menos $500.000 en la compra de una vivienda o a quienes adquieran títulos de deuda pública por un mínimo de 2 millones de euros, entre otros. El proyecto de ley debe pasar ahora al Senado. La Unión Europea le impuso ayer a Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, una multa de 798 millones de euros, unos $840 millones, por ligar su servicio de avisos clasificados Facebook Marketplace a las cuentas personales de Facebook. De ese modo, cae en un abuso de posición dominante. Esa red social tiene más de 400 millones de usuarios mensuales en Europa. Meta anunció que apelará la decisión. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.